Gracias por estar a la hora. Señor, te doy gracias en esta noche por tu bendición, porque siempre, Señor, nos das el privilegio de poder aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que traigas a nosotros espíritu de sabiduría, de entendimiento y de revelación. En el nombre de Jesús, que nuestros sentidos puedan estar abiertos a lo que tú quieres enseñarnos y que tu palabra, Señor, en nuestras vidas produzca tu vida. Traiga, Señor, tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra profética siempre tiene que traer a la gente a la vida de Dios. Tiene que despertar a la gente. El llamado, la declaración, el mensaje de la palabra profética es arrepentimiento y nos trae a Cristo. Por eso es que cómo usted evalúa que una palabra profética es de Dios, si esa palabra le lleva a Cristo. Si esa palabra lo centra a usted en una vida cómoda, en que chévere, todo va a estar bien, ay, sigo viviendo como está, esa palabra no es de Dios, le diga lo que le diga. Cuando ustedes recuerdan el caso cuando el rey Josafat se unió con Acán, iban a ir a la guerra. Él le dijo, tráete profetas para que un profeta para que nos hable. Dice que los profetas que estaban allí, todos le decían, sube a la guerra y te va a ir muy bien. Y mira cómo va a ocurrir, va a ser esto. Pero Josafat conocía la voz de Dios. Josafat sabía que las victorias no las obtenemos nosotros así por así. Siempre que el Señor nos da una palabra, esa promesa es condicional. Y cuando una palabra viene y te dice, mira, no te preocupes que todo está listo, todo está hecho, tranquilo, no te muevan. Ay, como muerto. Esa palabra no es de Dios. Porque el Señor siempre a nosotros nos pide un precio. ¿Y qué hizo Josafat? Dijo, tráeme a un profeta del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo acá? Lo que pasa es que ese siempre me profetiza lo que a mí no me gusta. La gente que no tiene el corazón de Dios, siempre la palabra verdadera, la verdadera palabra profética la va a rechazar. ¿Por qué? Porque esa palabra va en contra de sus agendas, va en contra de sus deseos, porque la verdadera palabra profética nos va a exhortar, nos va también a hacer que doblemos las rodillas delante del Señor. Y eso no nos gusta, a la carne no le gusta eso. Entonces, ¿y cuál fue la palabra que le dio Miqueas? Era Miqueas, ¿verdad? El que fue allí, creo que era Miqueas o Micaías. Micaías. ¿Qué le dijo? Vas y te mueres. ¿Y qué pasó? Él sabía que era de Dios. Tan es así que dijo, voy a burlarme de esta palabra. Se disfrazó de otro y de todas maneras una flecha hacia la aventura lo mató, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que quiero decir es que la palabra profética nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Y yo les decía a ustedes en la clase pasada, y hoy lo vamos a ver, no voy a introducir con eso, cómo el cumplimiento profético de fiestas proféticas, que ya tuvo un cumplimiento en la parte de Juan el Bautista preparando el camino de Jesús, también vamos a ver cómo esa unción en este momento está siendo derramada, porque nosotros como generación estamos preparando el camino del Señor y esto es una gran bendición, es un gran privilegio para la iglesia de hoy preparar el camino del Señor, pero hay un gran precio que pagar para convertirnos en trompeta. Recuerde usted que, y yo se los decía también en la clase anterior y en algunas de las otras clases, mientras que la élite de la sinagoga judía estaba disfrutando de todo lo que la sinagoga ofrecía, de todo lo que la élite de ese momento sacerdotal ofrecía, porque era puesto, era estatus, era una posición económica, pertenecías al clan poderoso de ese momento. Juan, que era el hombre con la unción del Señor, ni perteneció a ese clan, ni se vistió como ellos, ni comió como ellos, ni predicó en sus sinagogas, ni absolutamente nada.
¿Por qué es importante que esto lo tengas en cuenta? Porque los grandes estadios se siguen llenando en este momento con gente que dice que tiene la palabra del Señor. Pero si entiendes los paralelismos bíblicos, vas a entender que la unción profética de este tiempo radica o está derramada sobre gente que, no perteneciendo a nada de esto, tiene un lugar desde donde se oye la voz que le dice al pueblo: arrepiéntete y conviértete porque el tiempo está cercano. Esto es muy importante y esto es determinante si tú vas a entender la unción de trompetas para este tiempo. Amén. Y que no seas tú como de los tantos que, sabiendo esto, sin embargo, siguen corriendo detrás de gente que anda inventando cosas. Ahorita hay uno, otra vez otro, diciendo que ahora se transfiguró también. Véanlo. Yo cada vez que veo cosas en el internet tengo que decirles, porque es que la verdad que a mí me da mucha risa. Y lo peor es los miles de personas que lo creen. Lo último de Cash Luna, ya no es Jehová Junior, sino que ahora él se transfiguró. Entonces saca una foto donde él está transfigurado. Miren allí en el internet, y o sea, ya él lo próximo que va a decir es que él es Jesús encarnado. Bueno, porque si ya se transfiguró, o sea, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo doloroso? Los miles de personas que lo creen. Los miles de personas que lo creen y los miles de personas que le mandan ofrenda ahora para que, como ella está pegado ahí como la Virgen María al lado de Cristo. Sí, pues sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la Iglesia Católica? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia con la Iglesia Católica y lo que nosotros hacemos? No hay ninguna diferencia. Ellos le pagan indulgencia al santo para que ruegue. Y nosotros, no nosotros, ahí me salgo yo, porque ahí se verá que yo nunca, jamás he hecho eso, pero la iglesia evangélica en general le manda su ofrenda al que considera está transfigurado en este momento para que ruegue por él delante de la presencia de Dios. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, estamos en un momento donde necesitamos discernir y el discernimiento se fundamenta en un conocimiento de la palabra, no es un lenguaje extrasensorial. ¿Es de Dios o no es de Dios? No. El discernimiento es por conocimiento de la palabra. Es algo práctico. El evangelio es más práctico de lo que ustedes se imaginan. Nosotros vemos a la gente, la Biblia dice, por el fruto tú le conoces. Vete al fruto. Si el fruto no es digno de arrepentimiento, esa persona, esté donde esté, tenga el número de personas que tenga, hable bonito, haga lo que sea, milagros, se levanten los muertos, tú sabes que eso no es por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. Porque el fruto está equivocado. Así de simple. Ahora, ¿de qué me habla trompetas entonces? Es bien interesante porque así como la palabra profética me lleva a mí a movilizarme, me lleva a mí a despertar, me lleva a mí a tomar acción con respecto a lo que Dios está diciendo, al mismo tiempo me lleva a un tiempo de descanso. Y he aquí uno de los grandes dilemas del cristiano. Y se los estoy hablando no como alguien de afuera, sino como alguien que cada vez que recibe una palabra de Dios, hago lo mismo que he hecho siempre. Empiezo a correr y no descanso. Y me siento que, ¿cómo va a ser esta palabra? Señor, y lo primero que pienso es, ok, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, ok. Trompetas, es decir, la palabra revelada de Dios, del corazón del Padre, que tiene que ver con lo que Él espera de ti para un tiempo como este, nos lleva a descanso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para producir lo que tiene que producir tanto en nuestras vidas como en las circunstancias que nos rodean para que venga cumplimiento. Cuando el Señor a través del profeta Jeremías dice que su palabra va a salir de su boca y no iba a regresar a él vacía, lo completa de esta manera y dice: cumple el propósito para la cual fue enviada. ¿Por qué una palabra de Dios sí es importante? ¿Y por qué Jesús dijo, yo no vivo solamente de pan? Fíjense que Él no dijo que no vivía del pan,
Dijo que no vivía solamente del pan. Esto para la gente que, por ejemplo, quiere empezar el ministerio y dice, no importa, yo voy a vivir completamente por fe, Dios se encarga. No dice, ahí no dice que no vivía de pan, sino no solo de pan. Es decir, hay una parte física que requiere una manutención. Dice, pero eso no es lo que a mí solamente lo que me sustenta, sino que hay otra parte que me sustenta y es cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo tú sabes que la palabra sale de la boca de Dios? Porque esa palabra va a cumplir el propósito. Ejemplo. Vámonos a ir a palabra profética escrita, porque siempre les he dicho, la palabra más segura es la que usted tiene escrita. Péguese de allí. Si usted no hay un profeta que le dé una palabra de Dios, no importa. Hay miles de promesas en la Biblia que usted puede tomar. Por ejemplo, tiene usted un problema con los hijos y los hijos están rebeldes. ¿El Señor le da promesa al creyente con respecto a la familia, sí o no? ¿Necesita usted que yo le dé una palabra profética para eso? No. Es suficiente con que usted busque en la palabra y vea qué dijo el Señor con respecto a la familia del creyente. Por ejemplo, dice, ok, si es el cónyuge, es santificado en la relación. Ok, Señor, yo me voy a pegar de esta palabra. Si son los hijos, tu palabra dice, si yo creo, mi casa va a ser salva. Entonces busco en la promesa, ¿cómo llevo mi casa a salvación? Para que venga cumplimiento, ¿qué debo hacer yo? Porque todas las promesas del Señor tienen una parte activa de nosotros. Ahora, yo estoy hablando del descanso. Estoy hablando del reposo. La diferencia es que aunque yo tengo una parte que hacer, yo confío en que esa palabra va a empezar a producir en mi vida lo que tiene que producir. Y va a empezar a producir en la vida de mis hijos, en este caso el ejemplo, lo que tiene que producir en la medida que yo camino en esa palabra. Estaba leyendo esta tarde un poquito sobre Elí. Elí ha sido uno de esos casos en la Biblia que me ha hecho estudiar bastante porque, miren, uno como ministro de Dios, más nos vale revisar cómo fue que cayeron estas personas. O sea, así como yo reviso cómo fueron los exitosos, miro cómo cayeron. Y hoy estaba nuevamente leyendo sobre Elí. Y uno de los problemas de Elí es que Elí se quedó solamente con el hecho de que el ministerio era traspasado. Ah, no, bueno, como yo soy sacerdote, mis hijos van a ser sacerdotes. Y nunca hizo nada de su parte para corregir a sus hijos. Dice la Biblia que cuando el primer profeta vino, la palabra que le dijo fue, tú has honrado a tus hijos más que a Dios. Es decir, ¿qué significa honrar? Honrar significa entregarle una posición de honor a alguien. Y le dijo, tú le has colocado a ellos en una posición de honor privilegiada comparada a la que le has dado al Señor. Elí sabía que él tenía una promesa del Señor, pero esa promesa es como nosotros decimos en inglés, la tomó por como que se iba a cumplir sola y no hizo lo que le correspondía. Vete a la Biblia y vas a encontrar que el creyente tiene promesas. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces nosotros sabemos, no importa que vengan tiempos difíciles, el Señor me va a sostener. Pero dice que al diligente Dios lo bendice, ¿verdad? Entonces ya tú sabes que esa es una condición para que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Amén. Entonces, a esto es que me refiero. La palabra profética, tú sabes que va a venir a cumplimiento, pero tú vas a hacer lo que a ti te corresponde. Cuando yo recibí la palabra, mi primera palabra profética con respecto a naciones, les comentaba en alguna ocasión, yo tenía 13 años y era imposible en lo natural que esta palabra viniera a cumplimiento. Y siempre recuerdo que como a los 16, 17 años yo dije, yo voy a dejar de estudiar y me voy a ir de misionera a la selva. Y mi mamá me dijo, un momentico, señorita, usted no va a dejar ningún estudio porque usted tiene que estudiar. Tiene que hacer lo que le corresponde. Y yo le dije, es que el Señor me está llamando, el Señor ya su venida está cerca, tenemos, tú sabes, todo eso que uno saca para ese momento. Y me dijo, usted
tiene que hacer en este momento lo que le corresponde hacer. Miren, gracias a Dios que tenía una mamá fuerte y no fue una mamá que me dijo, sí, mi hija está bien. ¿Dónde estuviera yo ahorita? Sin haber terminado high school, o sea, probablemente no estuviera aquí parada. ¿Saben por qué? Porque mucho de lo que Dios me ha entregado me lo ha dado en ese proceso de formación a lo largo de los años, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ella me dijo una frase: usted haga lo que le corresponde hacer en este momento, que Dios va a hacer lo que le corresponde hacer. Hay un proceso que vivir. Y fue así, sí fue así. Dejé yo de hacer lo que me correspondía. No, hermanos, miren, yo trabajé ayudando en la parte logística, ayudando para misiones indígenas, trabajé en la cárcel, trabajé en los hospitales, trabajé en los barrios, ayudé a fundar iglesias. Yo hice de todo mientras estudiaba y mientras me formaba. ¿Ha sido eso de bendición? Sí, de muchísima bendición. Me enseñó una cantidad de cosas. Yo hice lo que me correspondía. Trajo Dios su palabra a cumplimiento, todavía la está trayendo. ¿Entiende? Descanso es que la palabra que Él me dio, era imposible esa palabra. Era imposible, hermanos. Yo no podía ni siquiera viajar a otro lugar porque yo no tenía las finanzas ni siquiera para irme a otra ciudad dentro del mismo país. Pero lo que Dios hizo era muchísimo mayor, pero yo caminé un proceso, he caminado y lo sigo caminando. Lo que te quiero decir, la palabra de Dios siempre te va a traer a reposo. Y quiero que veamos algo, porque aquí en Levítico 23, 24 nos habla de que en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Ese es justamente el día que inicia, que va a dar inicio a la fiesta de trompetas, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Por qué tenía que ser reposo? Te vuelvo a decir, porque la palabra de Dios es la que empieza a crear una realidad que no existe. Si la palabra que tú recibes, esto es algo importante que tienes que tener en mente. Estamos en Levítico 23, 24. Si la palabra profética que tú recibes es una palabra que tú puedes alcanzar en tus recursos, ahí no está Dios. Allí no está Dios. ¿Por qué? Porque la gloria va a ser para ti. La gloria va a ser para ti. Veamos un ejemplo, porque cuando Moisés, y ahí lo tienen escrito, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Dios le dice, te voy a entregar la tierra que le prometí a tus padres, allá a Abraham. Canaán estaba llena, hermanos, de gente guerrera poderosísima. Israel era un pueblo de esclavos. Israel no había sido formado en las artes de guerra. El único formado en las artes de guerra era Moisés. Y 40 años con las cabras en el desierto se le había olvidado hasta hablar. ¿Y qué pasó? Dios le dice, te voy a entregar a Canaán. ¿Y qué empezó a hacer Dios? La palabra se cumplió. Pero fíjense esto, o sea, nosotros ya vimos todo lo que pasó en Pascua, todo lo que el Señor hizo en el Mar Rojo, todo lo que el Señor hizo con el ejército egipcio, lo que hizo a lo largo de los años en el desierto. Pero ¿qué hizo Israel? No solamente en Sinaí, cuando ellos estaban frente a Jericó en la primera oportunidad, eso lo encuentra en Números capítulo 12, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Qué dijo el liderazgo que fue a ver la tierra de Canaán? Dijo, ciertamente la palabra que Dios nos dio es verdad. La tierra sí fluye leche y miel. Lo que Dios dijo era cierto. Pero ¿saben qué? Esa tierra está llena de gigantes. ¿Usted cree que Dios no conocía ese detalle? ¿Usted cree que Dios no conocía esa circunstancia de Canaán? ¿Usted cree que Dios no estaba al tanto del hecho de que Israel en sí mismo, en lo natural, no era un pueblo guerrero que pudiera enfrentar a esos cananeos? Dios conocía todo eso, pero había una palabra que estaba en movimiento y estaba trayendo a realidad cosas que a Israel le faltaban. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Dijeron, es más importante lo que estamos mirando. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? ¿Cuál es el evangelio de Tomás? Ver para creer, ¿sí o no? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Todo eso es evangelio de Tomás, ¿sí o no? El evangelio de Tomás es el que te dice, no te arriesgues si no tienes algo seguro. Pero cuando tú tienes una palabra del Señor,
tú sabes, porque sabes que puedes caminar sobre las aguas turbulentas porque el Señor te va a sostener. ¿Y qué dijeron ellos frente a Canaán? Ya también viendo desde Sitín, ellos dijeron, nos van a comer como a pan. A su vista, mira, nosotros somos langostas, nos van a chupar hasta los huesitos. Y decayó su fe a tal manera que entonces no solamente no le creyeron a Dios, sino que blasfemaron en contra del Señor. Sabes que cada vez que nuestra fe decae, porque la circunstancia nos sobrepasa, y eso será siempre frente a un gran desafío. Siempre frente a un gran desafío, a nosotros nos va a temblar, hermano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y se lo digo, cada vez que estoy frente a un desafío me ocurre lo mismo. No importa cuántos años he vivido la misma experiencia, siempre me pasa lo mismo. Tiemblo y pienso, Dios mío, mírame y mira. Y tiene que venir a mi mente lo mismo. Señor, tú harás. Conforme a tu voluntad, tú lo harás. Señor, abre mis ojos. Y la oración que tengo que empezar a hacer es, Señor, empieza a tocar mis sentidos espirituales. Enséñame a ver cómo tú estás viendo. Dime cómo tú estás viendo esta situación. Porque siempre en lo natural, la situación es más grande que tú. Es más difícil de lo que tú puedes enfrentar. ¿Cómo sabes que es Dios? Porque en lo natural tú no puedes resolverlo. Ahí es donde sabes que Dios está involucrado en el asunto. Wow, a mí esto me bendice. A mí esto me bendice saber que no importa mi situación, el Señor está involucrado, porque hay una palabra. Cuando Dios te llama al ministerio, y cada uno de ustedes está llamado al ministerio en diferentes niveles, pero están llamados al ministerio. Hay unos que están en el ministerio de ayuda. Hay unos de ustedes que están directamente en lo que son ministerios de liderazgo de primer orden. No importa en qué nivel estás, siempre vas a sentir que ese vestido es más grande que tú. Igual que David, cuando le pusieron el armamento de Saúl por primera vez, era mucho más grande que él. David no podía manejar aquello, pero después David creció a eso y se convirtió en el guerrero más feroz de Israel. El rey que más batallas ganó para su nación. Pero cuando le pusieron por primera vez la armadura del rey, ¿qué pasó? Ya él estaba ungido como rey, pero la armadura de rey no le quedó. Le quedaba grande, era demasiado pesado. Cuando Dios te llama a algo y tú quieres vestirte antes de tiempo con aquello, te va a quedar grande. Pero ten paciencia, ten paz en el Señor, reposa en la palabra, porque tú vas a crecer a ese nivel. Porque lo que hace la palabra es que empieza a producir en nosotros un crecimiento. Empieza a llevarnos a nosotros a una estatura que en este momento no tenemos, pero nos va a colocar allí. Y poder centrarnos en la obra del Señor es lo que produce el reposo. Saber que por el poder de su palabra. Me gusta porque en este momento yo quiero centrarme en el hecho de que qué sucede cuando tú no reposas en la palabra. Porque te vuelvo a decir, la palabra profética, después que te llama arrepentimiento, te llama a la acción, también te llama al descanso. Si no entras al descanso, vamos a ver allí que dice, vayamos todos por favor a Hebreos, capítulo 4, versos 9 y 11. Vamos a ver ese pasaje sumamente importante. Y hoy me voy a quedar más o menos en este tema, porque sé, hermanos, que nuestro gran problema, y digo nuestro, les vuelvo a decir, porque nosotros también caemos a veces en ansiedad con respecto a, Señor, tenemos estos desafíos delante. Pero fíjense cómo el autor de Hebreos, hablando de lo que les estaba diciendo que ocurrió allá en el desierto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren lo que el autor de Hebreos está diciendo. Está diciendo que cuando tú no reposas, cuando tú no descansas en la promesa que Dios te ha dado, ¿entras en qué? En desobediencia. Miren lo tremendo. Vuelvo a repetir, y usted dirá, pero es que no es fácil. Por supuesto, la obediencia al Señor nunca ha sido fácil. Y lo primero que Dios demanda es
que nosotros reposemos. Trompetas me habla a mí de reposo y es tremendo, entre paréntesis, que el año profético que está a punto de empezar en 10 días ya, prácticamente, ¿verdad? 10 días. Hermanos, es un año sabático, es un año de reposo. Muchos de nosotros vamos a lograr entrar en el reposo, amén, y yo espero que de esta congregación todos y de la gente que yo mentoreo todos, pero mucha gente no va a entrar en el reposo y va a caer en desobediencia. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa que entramos en el reposo de Dios? ¿Es que nos tiramos ahora en la cama y ahora no vamos a trabajar y ahora que se nos caiga todo encima? No, eso no es reposo. Eso no es lo que está hablando aquí. Aquí está diciendo que el pueblo de Israel tenía un desafío por delante y ellos fueron desobedientes al no querer entrar a poseer aquella tierra. Ahora, poseer aquella tierra significaba pelea. Entonces, reposo no era sentarse en la tierra a ver si los ángeles peleaban o no. ¿Verdad que no? Implicaba que ellos sí iban a entrar a guerrear contra los cananeos, contra los amorreos, contra los filisteos, contra todo eso que estaban allí, ellos tenían que guerrear. Pero ¿en qué consistía el descanso? El descanso, el reposo significaba en que la palabra de Dios era el que iba a abrir el camino. Era el que les iba a dar a ellos las estrategias de cómo enfrentar cada ejército que tenían por delante. Era el que iba a traer la provisión de las cosas que iban a necesitar. Era un pueblo, hermanos, que no tenía ni siquiera armamento sofisticado. Ellos necesitaban hasta adquirir armamento. Pero el Dios que nosotros tenemos, en la medida que vamos enfrentando cada situación, va trayendo la provisión. Va trayendo las cosas que necesitamos, las relaciones que necesitamos. Cuando Dios te da un llamado, hermanos, y tú decides creerle a Dios por ese llamado, en el camino Dios empieza a traer las relaciones que tú necesitas. Las relaciones exactas, las necesarias verdaderamente. No estoy hablando aquí de Anás y Caifás, vuelvo a decir. Estoy hablando de las relaciones exactas que tú necesitas para poder avanzar. Para poder, que te van ayudando a abrir el camino. El Señor empieza a darte los recursos. El Señor empieza a darte la gracia. El Señor empieza a darte la vestidura. Todo eso lo empieza a hacer el Señor, pero en la medida que nosotros vamos caminando. Es de esa manera. No me lo entrega mientras estoy sentada, sino que yo voy caminando creyéndole a Dios que en cada paso la provisión va a estar. En cada paso la provisión va a estar. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es dejar el trabajo. Vivir por fe es que en la medida que tú caminas, el Señor entrega lo que te tiene que entregar. Cada puerta, cada ventana de bendición. Este es el año de la ventana. Cada palabra, lo que tienes que decir, cómo lo vas a decir. Todo eso lo va haciendo el Señor. Ahora fíjate, dice que cuando no entramos al reposo, entramos en desobediencia. Y dice, procura entrar, es decir, haz todo lo que está en tu mano para entrar en el reposo del Señor. Cuando Juan en Apocalipsis 1:9, vayan ahora allí para que vean. Apocalipsis 1:9, porque Juan nos va a decir a nosotros qué es el reposo. Porque resulta ser que la gente, a la semana pasada hablábamos de la forma como se interpreta la Biblia y se ha dicho que el reposo es lo que se conoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el día del Señor. Y eso es verdad. Pero el día del Señor se dejó para cuando Cristo venga en gloria. Que cantamos, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Ok, y dijimos que ese era el día del reposo, porque ya no habrá ni más llanto ni más dolor. ¿Es mentira eso? No, eso es verdad. Pero ¿por qué Hebreos nos dice que hay gente que ya entró al reposo? Vamos a ver qué dice Juan con respecto al día del Señor, que es el día de reposo. Dice, yo Juan, tu hermano, copartícipe contigo, quiero que lo digamos en voz alta para que vean en qué condición estaba Juan. Copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Miremos aquí en dónde estaba Juan. Juan está diciendo, por si acaso se te olvida, ¿dónde recibí yo la revelación más grande de Jesucristo? Dice, la recibí en un momento donde al igual que tú,
estaba en tribulación. Al igual que tú, dice, estaba también en el tiempo, en el reino, es decir, reconociendo que el Señor está por encima de soberano. Dice, pero en la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué la paciencia? Amén, en la paciencia de Cristo. Y de paso, en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios, es decir, en un lugar de muerte, desterrado. Porque la palabra que había declarado Juan era tan poderosa que los poderosos de su tiempo y la élite de su tiempo no lo soportaron. ¿Dónde estás tú? Te vuelvo a repetir, Juan te va a decir a ti cómo se encuentra, cómo entrar en el reposo, que es el día del Señor, a pesar de estar en tribulación, reconociendo que Dios está por encima de eso, esperando al igual que nosotros las promesas en cumplimiento, y en un lugar donde nos sentimos completamente atados por todas partes. Ese es el lugar donde estaba Juan. Puede decir alguien, wow. Miren, entonces dice, seguimos. Verso 10. ¿Cómo estaba él en ese día? En el Espíritu, en el día del Señor. Y aquí está la diferencia. ¿Cómo enfrentamos nosotros las circunstancias? Porque todos aquí podemos decir como Juan, sí, estoy en tribulación. Sí, yo también estoy en un Patmos espiritual. Sí, yo a causa de las promesas que el Señor me ha dado, mira todo lo que he tenido que vivir, mira todo lo que he tenido que soportar. Todos aquí decimos amén hasta allí, ¿verdad? Pero Juan no se queda ahí, sino que dice que en todo eso estaba ¿cómo? En el Espíritu.